Bien, amigos, tenemos el placer de presentar un amigo que regularmente está con nosotros. Es analista político, económico, diplomático y es miembro del PRD. No lo dice porque es un misterio eso, pero Wandy Ramírez Valenzuela tiene realmente su página en la que quizás es más mordaz en política que su propio partido. Vamos a dar la bienvenida a Wandy. Y realmente el primer tema que quisiéramos más que fijar posición, que no dé su opinión, porque ningún miembro del PRD nos habla de ello. Wandy, bienvenido. Muchas gracias. Se trata de que hay una corriente renovadora que dice ser renovadora, pero su objetivo es lograr que el PRD negocie con el PRM. Y se dice que la dirección del partido que preside Miguel Vargas tiene ya un preacuerdo con la Fuerza del Pueblo, pero que prefiere fortalecerse un poco más para negociar en mejores condiciones. Frente a esa alternativa, independientemente de fijar tu posición, ¿qué tú crees? Gracias, don Julio, por tenerme. Gracias, Michelle, don Cristino, Alonso. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Es interesante lo que usted dice, don Julio. Pero alguien tiene que decirlo, porque viene Fiquito y dice que él quiere institucionalizar, que antes Miguel era bueno, ahora no. Y los otros prefieren fortalecerse, pero no dicen que quizás ellos preparan una alianza. Sí, bueno, yo lo considero penoso esa posición, la verdad, porque tal vez una persona de edad tan avanzada, que esté cogiendo esos trotes, ¿no? Esas luchas, cuando tal vez debería estar dedicado a formar, a contribuir en el partido y no tratando de incidentar procesos, que es lo que a mí me parece que se está haciendo. ¿Por qué razón? Pues sigo sin entenderla, la verdad. En relación al otro punto que usted mencionaba, de la alianza eventual con la Fuerza del Pueblo, el doctor Fernández, a mí no me hace sentido. Yo entiendo que si somos inteligentes, pues se debería apostar a crecer, a ir solos, por lo menos hasta la primera vuelta, porque en los escenarios que se han evaluado, pues es muy difícil que un partido pues gane en la primera vuelta. Es lo que yo veo hasta ahora. Bien, yo creo que está bien. Wandy, en el caso de la gestión del gobierno, del PRM y sobre todo de Abinader, que tú a veces eres muy duro en los términos que usas, realmente por área, dentro del contexto de una crisis y en términos generales, ¿había otra forma de manejar un Estado dentro de una crisis que no es como lo ha manejado Luis? Siempre la hay, don Julio. Pero siempre la hay para la oposición criticar o siempre realmente hay otras vías. No, porque fíjese usted, si evaluamos el caso
particular de él, que al día 1, después de perder las elecciones en el 16, empezó a hacer oposición y que no reconoció el gobierno, el triunfo del presidente Medina, pues él se dedicó intensamente a hacer oposición. Ahora no debería estarse quejando. Y en esa ocasión, pues, situación más, situación menos, pues también había crisis, porque en los estados siempre hay algo que resolver. Yo soy muy crítico y digo que los últimos 20 años en este país no se ha resuelto un solo de los problemas estructurales de este país. Están ahí todos, esperando a que llegue alguien y resuelva. Entonces, yo entiendo que hay que hacer oposición, hay que criticar, pero también hay que contribuir. Además de la crisis, tú tienes experiencia, porque conoces la política, sobre todo de Europa, que ni siquiera ellos que tienen tantos años han logrado resolver los problemas que surgen después que un gobierno surge de una alianza. Es decir, mantener la hegemonía que se tiene durante una campaña con aliados, es imposible mantenerlo después de. Y has visto cómo ya hoy ha tenido que complacer los aliados. Hay muchos que no se han complacido y sus partidarios, parte de ellos se encuentran que se han quedado desprotegidos. En el caso de Europa, don Julio, pues la política es un tanto más sofisticada. Fíjese usted el caso más reciente que estamos viendo en los medios de Boris Johnson, que por un Partygate, como lo han titulado, lo han obligado a renunciar. Y básicamente él se hizo el sueco, ignorando una serie de eventos con amigos de él, que él llevó al gobierno, al número 2, en relación a que esta persona pues estaba manoseando caballeros en clubes nocturnos y cuando se le interrogó pues él dijo ignorar la situación y su partido, el Partido Conservador, pues al negarlo, habiendo evidencia de que sí lo sabía, pues le pasaron factura y empezaron a renunciar uno por uno, hasta obligarlo a él mismo a renunciar. Cosas como esas difícilmente las veremos por aquí. O sea, tendríamos que cambiar de sistema político, tendríamos que ser más sofisticados. Pero específicamente el caso de Leonel, que fue aliado parcial y ahora es el principal contendor de ese partido y se convierte en el principal opositor con una limitante que pensaba que todo el PLD, que está ansiosos de poder y casi con la necesidad de poder, se han quedado en su partido y él no ha podido lograr la cantidad de seguidores que quería. ¿Cómo tú visualizas un Ramón Albuquerque y un Guido Gómez dentro del PRM y un Leonel y una Fuerza del Pueblo que deja de ser aliados y se convierte en el primer opositor? ¿Tú crees realmente que el PRM puede meterse en una primera vuelta en esas condiciones? Permítame hacer notar algo. El caso del presidente Fernández, para mí, es el mejor caso de cinismo político en el patio. O sea, este señor apoya, primero se va de su partido, ¿no? Sí. Contribuyendo en cierta forma a que éste pierda, que no fue el factor determinante, y lo puedo mostrar. Pero se va y hace causa común con el hoy gobierno del presidente Abinader, y ahora se destapa con que él es un opositor, tratando de sacar capital político. Pero bueno, eso es este negocio. En relación
a los otros actores, a los otros operadores políticos, Alburquerque y Guido. En el caso particular, a Guido pues lo hemos decodificado muy bien. Usted y yo hacíamos análisis aquí el 27 de febrero para el discurso de rendición de cuentas y más o menos ilustrábamos lo que hacía Guido, el propósito, ¿no? En ese momento, y bueno, todavía ahora, pues él estaba haciendo una especie de alfil de esta persona que mencionábamos hace un momentito, el presidente Fernández. O sea, él estaba haciendo el juego a Fernández para presionar, si se quiere, a lo interno del PRM. El caso del ingeniero Alburquerque es particular. Parece ser que es más un disgusto personal con el presidente, por razones tal vez personales, es lo que se dice allá afuera, aunque él diga pues otras cosas, ¿no? Quizá consideraba que le tocaba. Sí. Bueno, pero a lo mejor no buscó el $1.000.000 que se requería para ganar la presidencia. Para ganar la presidencia. Me interesa que usted amplíe un poquito más esto que usted comenzó a decir, de que la salida del doctor Leonel Fernández del PLD no fue la principal causa para que ese partido perdiera el poder. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la principal causa? Increíblemente, yo lo dije en febrero, fue económica y específicamente en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Uh-huh. ¿Usted sabe cuánto cuesta una campaña en República Dominicana? ¿Cuánto cuesta? 4 o 5 toneladas de droga. El valor. 150, 200 millones de dólares es lo que cuesta una campaña en República Dominicana. En Europa cuesta el 10% de eso. En la demostración de que ese no fue el factor determinante tiene que ver con los resultados, con los números. Ya lo habíamos dicho aquí inclusive. ¿Cuántos puntos saca el doctor Fernández? Sí, fue apenas 5 o algo así. No sé. Exacto, dele 10. ¿Cuánto sacó Gonzalo? 35, creo. 38. 38. 38 y 10. No, 48. 48. Sí. No da. No sé si me va a entender. Entiendo, no, sí. No le hubiese dado, aún con el doctor Fernández no hubiese llegado a la primera vuelta. Entonces, él no es el factor determinante. Pero ese es un cálculo aritmético lineal, sí. Forzado. Porque hay que calcular que el ambiente político deteriora opciones y favorece. Sí, hay mucha gente que votó en Luis directamente. Pero créame usted que la percepción de ese cambio sí tuvo que incidir. Pero mi punto es acá que no fue el factor determinante. Y el factor de no sé si me va a entender. De que el PLD fue unido. Tú no le das el 52. Perdona, repita. El hecho de que un PLD no fuera sin el desprendimiento de Leonel para la concepción del votante, dice no, ese PLD está unido como fue en el 16, ¿verdad? Cuando se religió Danilo. Sí, que tuvo un 62. Es decir, el factor unidad no le da unos puntos más de lo que se le dio a su momento. Ese es el elemento de percepción que yo decía que también tuvo que ver, pero no fue el factor determinante. Porque eso es como digamos, Luis va a ganar porque los otros están muy lejos de él. Usted dice en el 20. Ahora, en el 24, Leonel no va a poder llevarse el PLD. El PLD está a la defensiva y el gobierno es el gobierno. Ese no es un escenario posible y lo podemos analizar. El asunto de lo de la parte económica, usted dice que por razones económicas también tuvo que ver con ese 38 que tuvo Gonzalo Castillo. Pero entonces, y también en momentos hay que recordar que quizás sí, pero un partido estando en el poder. La parte económica en cuanto al financiamiento de los partidos políticos.
Porque se habló de que hubo una logística que no se canalizó Y correctamente. que no llegó. Yo veo que tú le estás dando mucha importancia al tema de los recursos en el proceso. Quien no consigue los recursos, entonces no gana. Es así, es así. O sea que el PLD perdió porque le faltó dinero. No, no es el caso. El PRD ganó porque tenía demasiado. El PRM ganó porque tenía demasiado. Sin embargo, Porque sabemos tenía demasiado. Sin embargo, sabemos que no hubo el día de un flujo de dinero de parte del gobierno. O sea, se Fue recogieron. un proceso diferente. Sí, sí. Tal vez se estimó que no estaban las condiciones a favor, por las razones que se han analizado aquí, que si la llamada, que si no sé qué, etcétera. Y todo esto, tú no dices, ok, perfecto, pero Leonel Fernández como factor principal y PLD, fuera de este proceso hubieran, es cierto, a lo mejor 38 y 6 no daba 48, ¿verdad? Pero hubiéramos tenido un escenario muy diferente, posiblemente un escenario de segunda vuelta seguro. Porque también tú tienes que ver qué estaba pasando en ese momento. Había una pandemia, creo que hubo cambio de fecha de elecciones, poco tiempo de candidaturas. Para las municipales también. Una alianza municipal entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, que es importantísima. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Mi punto es que no fue el factor determinante como se le quiere dar. Ese es mi punto. ¿Cómo usted ve la correlación de fuerzas políticas en la actualidad? ¿PLD y Fuerza del Pueblo pudieran constituir mayoría o el PRM los aventaja a los dos juntos? No, yo pienso que lo primero podría ser. El PRM yo no le veo, y era lo que le comentaba a don Julio, o sea, yo no veo una reelección como un escenario posible. O sea, no lo veo. Sí, pero ¿Y eso en qué usted lo sustenta? Sí, pero yo creo que es una forma de ver las cosas. Que tú dices, bueno, no tiene la fuerza que tenía cuando ganó. No tiene la división del PLD, que no era un 3%, sino gente que votó directamente por el PRM. No tiene fuerzas que movieron economía, por ejemplo, la economía de los empresarios de Estados Unidos, de participación, pero esa gente tenían dinero, pero no votos. Esa gente los tiene ahora, vamos a suponer que sí, pero la pregunta es la siguiente: la oposición, ¿qué tiene para ganar? ¿Con qué cuenta la oposición? Sí, porque hay que ver con un gobierno malo. No es evidente Yo que somos creo Andy que ahora. su punto al final me permite contestar la pregunta original de Michelle. Mire, en política, y don Cristino, que es un avesado analista, podrá secundar o no, en política la economía es el factor determinante de la política. Hoy día. Me parece que casi siempre, casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que en el contexto actual, con varias crisis que ya se han analizado profundamente aquí, que si Rusia, Ucrania, la crisis de los commodities, etc. Señores, Estados Unidos en los próximos días va a hacer todo lo posible por resolver su situación de crisis. Los tipos siguen subiendo en orden de 75 puntos porcentuales cada vez que se reúne la Fed. Ellos van a resolver su problema. Pero ¿qué va a pasar? Que van a frenar el mundo. Y República Dominicana es parte de este mundo. Entonces, el efecto residual de esa crisis va a impactar enormemente en República Dominicana. Los próximos meses, años tal vez, porque puede tardar 3 o 4 años resolverse todo esto, nos vamos a estar comiendo uno a otros. Entonces, en ese escenario no es posible una reelección.
no solo de Luis Abinader, si estuviera Alonso siendo presidente o cualquiera de ustedes, no se podrían reelegir. Abinader podría continuar gobernando si estuviésemos en un sistema de dictadura y aún así corre el riesgo de un golpe de Estado o un escenario peor para su propia integridad. Entonces, yo no lo veo. Yo no lo veo. Si alguien me lo demuestra, pues con gusto, estamos abiertos a... Pero los indicadores locales dicen otra cosa. Sí, igual que en la crisis del 2008. ¿Se Que no acuerdan? es lo que se está dando en Estados Unidos. Pero vamos, yo acabo de poner un concepto aquí, el efecto residual de la economía. ¿Qué pasó en el 2008? La crisis del 2008. A Estados Unidos le tomó 3 años resolverla. 3 años. ¿Cuándo fue el impacto real de esa crisis en nuestro mercado? 2010. Exacto, 2011. Yo me voy a Europa en el 2013. ¿Usted sabe por qué? Y me quedo por allá, ¿eh? ¿Usted sabe por qué? Simple. Yo tenía a cargo la estructuración financiera de varios proyectos aquí en el patio y en Haití también, y yo no encontraba dinero en la zona. Me fui a Suiza a tocar puertas con los amigos, conseguí el dinero, se mandó y me quedé por allá. Pero no había liquidez aquí. Fíjate, o sea, todavía en el 2013, y estamos hablando de la crisis del 2008, 5 años. Bueno. No sé si me va a entender. O sea, usted prevé una desaceleración de la economía como consecuencia de las dificultades que van a tener las grandes potencias, incluidas Estados Unidos. Así es, así Que es. puede afectar las remesas, que puede afectar las exportaciones y que puede afectar el turismo, porque van a viajar menos la economía. De hecho, en Estados Unidos y en Europa en este momento hay sectores que ya están en recesión. Sectores específicos de la economía. Y la división de los partidos políticos, ¿cómo incide en todo esto? Porque una de las ventajas que tiene el PRM es que la oposición está dividida. En teoría está dividida, pero se están dando pasos para una unificación. Esas cosas no salen en la prensa. Hay actores, operadores políticos tratando de aglutinar. Y hay una cosa, mire, esto es chistoso tal vez. El que se va del PLD o del PRD o es estúpido o es subyúdice de la justicia o tiene problemas económicos serios. Piénsenlo. Puede ser. ¿Cuáles son los partidos? ¿Los partidos qué? El que se va del PLD y de la Y fuerza... del PRD. No se entiende, no se logro entiende. captar la idea. Si se pudiera explicar un poquito el punto de vista. Es simple, o sea, el PRM tiene una acción, una embestida contra la oposición, tratando de desarticular partidos. Igual el doctor Fernández también tiene una embestida contra el PLD porque es su único modo de crecer. ¿Ustedes lo han visto eso? Sí. Sí. Sí, está bien, pero el problema Entonces, es que el PLD, como partido, ve en Leonel una oportunidad de ganar y ellos reingresar al gobierno, pero también ven el que lo hizo perder y el que le dividió el partido. Sí. Lo mismo está pasando con el PRM y el PRD. Sí. Es decir, somos del mismo origen. Los inconformes del PRM irían al PRD, ustedes cuentan con ello, pero el el PRD piensa, como el sector de Mariña y de Fiquito, irse al gobierno donde sus iguales. Es decir, la movilidad es la misma. Sí, en el caso de ellos tienen una encomienda y están tratando de ejecutarla. Y esa encomienda es del gobierno o sectores del gobierno que eran del PRD antes. A mí lo que me llama la atención es que el PRD ya aceptó su posición de bisagra. Yo no Es estoy... decir, no ha entendido que ellos son no una marca país, pero una marca partido. Exacto. Yo
me parece que se están dando pasos para crecer. Es lo que yo aconsejo, de que hagan todo lo posible por ir solos. Mire, en Italia pasó un fenómeno, está pasando un fenómeno muy interesante en el centro derecha, que está integrado por Fuerza Italia, Fratelli Italia, y otros más. Quinta ¿no? República, que es el principal. No, Quinta República o Cinco Estrellas. Cinco Stelle. Cinco Estrellas. Cinco Stelle. Está en la dimensión de la izquierda. Tú has puesto de ejemplo a Italia. Pero permítame. Y tienes que preguntarle a los europeos cómo ven a Italia. Dicen, no, Italia es la corrupción. Y lo mismo pasa con tu PRD. Óigame, Miguel fue un buen ministro de Obras Públicas, un magnífico canciller. Rehabilitó y reorganizó en el 2008 el partido siendo candidato. Sin embargo, se deja tumbar de que es un negociante y no se defiende. Sí, pero eso es una falta de manejo de ese posicionamiento negativo que se le ha hecho. Porque el ingeniero Vargas deja que eso corra. Sigue con Italia. Sin ser. Entonces, el punto es que, por ejemplo, el partido que más está creciendo es el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. ¿Por qué? Porque en el proceso más reciente, cuando tenían que ponerse todo de acuerdo, el centro derecha, para elegir gobierno, Meloni dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, por esto, por esto, por esto y por esto. Y se quedó sola, digamos, o sea, fuera de la coalición. Y empezó a trabajar. Y es el partido que más está creciendo en este momento. ¿Qué quiero decir? Que igual aquí en el patio, si tú defines tu guión estratégico y tú piensas en el largo plazo, pues tú puedes lograr recomponer tu partido. El problema es que en nuestro país no se entiende a veces el negocio de la política. El negocio de la política es un negocio de muy largo plazo. Y aquí todo el mundo está viendo las cosas de manera inmediatista, oportunista. Y eso es un problema. ¿Y qué por ciento tú le das a la influencia norteamericana? ¿Sabe por qué? Porque en el 24 tenemos dos elecciones, una aquí y una en Estados Unidos, y tienen que ver. Fíjese que Margarita Cedeño hizo un pronunciamiento contra Donald Trump que le pesó, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora tienen que pensar, porque posiblemente sea el mismo caso. Sí, es posible. Debemos de ver las elecciones de Estados Unidos con respecto a la nuestra. Definitivamente, o sea, Estados Unidos es un motor importante en nuestra economía. Y si lo que yo decía al principio es válido, pues es digno de tomar en cuenta siempre. Aparte de que en Estados Unidos pues hay una comunidad dominicana de más de 2 millones que inciden allá y también inciden aquí. Ok, vamos entonces a ver esto. ¿Le importa mucho al dominicano la corrupción o le importa mucho si yo estoy mejor o peor? Yo creo que lo segundo. Pienso que lo segundo, don Julio. O sea, y no solamente aquí, en todos nuestros países latinoamericanos, el votante, el ciudadano, primero piensa en su metro cuadrado, o sea, en sus situaciones personales. Entonces quiere decir que el pollo esté a 80 pesos o el arroz a 40 o a 50, eso pesa en la votación contra Luis Abinader. Por supuesto, es lo que estábamos tratando de ilustrar al inicio. O sea que la situación económica va a ser determinante. O sea que la gente tiende a mirar hacia atrás. No mire para atrás. Por algo él no quiere que miren miren, atrás. ¿verdad? O sea, él no es tonto. Él parece tonto, pero no es tonto.
Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Pierde el PRM las elecciones? ¿Quién tiene la posibilidad de ganar? Gana, ¿El PLD? pierde el PRM y pues gana quienes mejores puedan capitalizar esto que está pasando, definitivamente. ¿Y quién está en condiciones de capitalizar? Bueno, yo entiendo que quien más adeptos tiene en este momento es en base a los resultados últimos de las elecciones. O sea, siempre el PLD sacó un 38. Sí, solo. Entonces, si ellos logran aglutinar otras fuerzas, aparte de que el principal ¿Con cualquier partido, candidato? el principal partido de este país es el no partido. Luis Abinader consiguió un 35 y con eso se ganó la candidatura del 20, ¿verdad? Por saber un 35. Gonzalo Castillo obtuvo solo 38, casi hasta con Danilo en contra, porque nunca le dijo lo que le dijo Pompeo. Era suficiente para no ir a elecciones. Ni te quiero a ti, ni te quiero a tu partido. Pero sacó un 38. ¿Por qué él no quiere meterse en política? ¿Quién? Gonzalo Castillo, si tiene un 38 en los bolsillos. No sabría decirle, aunque he hablado con él y todo eso, pero no sabría decirle la razón particular y o personal. Porque sería el candidato natural de ese partido, el que sacó 38 solo. Yo fui a decírselo. Sí. Y sí, estoy de acuerdo con usted. Y te dijo lo que me dijo a mí, no me mete en eso. Sí. ¿Verdad? No me mete en eso. No, que iba a tomar un receso y es válido, hay que respetárselo. ¿Hay segunda vuelta? Yo entiendo, habrá segunda vuelta. ¿Y qué papel va a jugar el que no clasifique? Definitivamente. Bueno, apoyar a otros, lo que siempre pasa. Por ejemplo, el caso más reciente es el de Colombia, las elecciones más recientes que tenemos. Fue Hernández, Petro y Fico. Los votos de Fico se dividieron. Y si en la izquierda, que veo que se está inventando un Petrus, que se llama Guidus. Lo estoy viendo, pero inclusive Guido después de 50 años fue a Bruselas a ver dónde mataron a su papá. Sí, creo que está en Europa ahora. ¿Eh? Creo que está en Europa ahora. Sí, está viendo dónde mataron a su papá a los 50 años. Pregunta, ¿puede haber alianza antes de la primera vuelta? Yo pienso que se puede acordar, es posible que se esté acordando, pero es de sentido común ir separado para sacar músculo y que el proceso de negociación de cuánto me toca del gobierno sea más fácil. Analizar es fácil. Despídete con algo que no está en tu propia naturaleza en este momento. Si Luis Abinader te pregunta, Wandy, ¿qué tú crees que debo hacer para mejorar el país, la economía de mis ciudadanos y mi imagen? Esa es una tremenda pregunta, don Julio, sobre todo porque usted ya sabe la respuesta. De hecho, yo en privado le hice a usted una presentación. Primero es un caso hipotético. El presidente Abinader no va a hacer eso. No va a hacer eso porque, digamos, esa honestidad intelectual no está en este gobierno. De hecho, hemos publicado cosas que luego la anuncian, pero no le dan el crédito a nadie. Mire, don Julio, yo una parte de mi tiempo la he dedicado a investigar temas de desarrollo en el país y específicamente el tema de la frontera y el desarrollo fronterizo. Usted lo recordará. Hemos entrevistado a todo el mundo en el tema de la frontera, nacionalistas, empresarios, etc. Y hemos desarrollado lo que yo he llamado en PDF,
ejecución de un nuevo plan de desarrollo fronterizo. Hay varios planteamientos, entre ellos, uno, digamos, en base a la premisa de que la zona de la frontera, que son 7 u 8 provincias, que agrupan el principal foco de pobreza extrema del país. Por ejemplo, Elías Piña tiene un porcentaje de cerca de 85% de la población que vive en extrema pobreza. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros como país suprimimos la pobreza de la zona fronteriza? Tú dices que debe invertir en la frontera. Sí, señor. Pero el invertir impidiendo que entren. Ese es un otro tema más sutil. Yo lo tengo muy bien elaborado. De hecho, se lo presenté a un amigo común, ministro de este gobierno, y bueno, no, parece que está muy ocupado con otras cosas. El tema es que si se resuelve el tema de la pobreza de la zona fronteriza, el índice de desarrollo de la República Dominicana hace así. O sea, imagínense, o sea, no, es simple, estoy seguro que lo pueden apreciar. Si eliminamos esa pobreza, el desarrollo de nuestro país aumenta automáticamente. Pero no solamente hemos hecho ese assessment, también hemos identificado de dónde podríamos tener el funding para eso. Los recursos. Exacto. Bien. Wandy, ven a cada rato. Invíteme, Gracias Julio, por yo estar. siempre estoy acá con usted. Wandy Ramírez Valenzuela. Para servirlo.